Para la abducción debemos de pedir a la persona que extienda los brazos, alejándolos de forma lateral hasta que los dedos punteen por encima de la cabeza. En este movimiento de abducción, este movimiento debe tener un rango de 180 grados. Buenas noches, les voy a hablar sobre la exploración clínica de los hombros. Dentro de la exploración clínica vamos a encontrar tres aspectos, que son la inspección, la palpación y la movilidad. Dentro de la inspección de los hombros vamos a encontrar la simetría, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Debemos de observar la piel de la clavícula por encima de la piel por encima de la clavícula, si es que no existen abultamientos. También debemos observar que estos hombros pueden ser que estén caídos, encorvados o erectos. Dentro de la movilidad vamos a encontrar lo que es flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Cada uno de este rango de movilidad va a ser medido con grados. Para explorar la flexión, vamos a pedirle al paciente que levante el brazo por al frente y hasta bordear por encima de la cabeza. Este movimiento debe tener un ángulo de 180 grados. Y para explorar la extensión, vamos a pedir al paciente que extienda su brazo para atrás y hacia arriba. Y este movimiento debe tener un ángulo de 50 grados. Para los movimientos de rotación interna y rotación externa van a ser de esta manera. Vamos a pedir al paciente que coloque los brazos de esta manera y este va a ser un movimiento de rotación interna. Este va a tener un ángulo de 100 a 110 grados y el movimiento de rotación externa, que es en la parte hacia arriba, este va a tener un ángulo de movimiento de 80 grados. Esto nos va a permitir diferenciar la articulación glenohumeral entre la escápula y el húmero, y entre la escápula, que se localiza en la parte externa, en la parte posterior, y el húmero. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Elena Michelle Marcillo Zambrano y vamos a hablar sobre la exploración clínica del codo. En lo que es la inspección, el codo normalmente va a presentar un cierto grado de abducción y forma un ángulo abierto hacia afuera de unos 170 grados. Sería ahí. En que es la inspección solo debemos ver si existe o no alguna deformidad en lo que es la parte del codo, si existe alguna deformidad o una masa palpable que no sea normal. En lo que es la movilidad existen dos tipos de movimientos, que es la extensión, flexión, pronación y supinación. En lo que es la extensión extrema del brazo y el antebrazo van a formar un ángulo de 180 grados, que ya sería hasta atrás. Ya. Para explorar la flexión y extensión debemos decir a la persona que mantenga el brazo estirado mientras dobla el codo de una forma que los dedos permitan tocar el hombro. Ya. Y la extensión sería regresar el brazo hasta acá. Eso sería flexión y extensión. Para la exploración de supinación y pronación debemos pedirle a la persona que extienda el antebrazo o que descanse en una superficie plana, como vemos aquí. Y para lo que es la supinación debemos de pedirle a la persona que ponga la palma de la mano mirando hacia arriba. Esto sería supinación, y la pronación sería que la ponga boca abajo. Pronación y supinación. Después de haber explorado lo que es flexión, extensión, pronación y supinación, debemos repetir los ejercicios, pero poniendo cierta fuerza para ver si a la persona le duele o no le duele. Haga lo que es flexión. ¿Presenta algún dolor? No. Ya. Para lo que es la palpación, esto se va a realizar con el dedo índice y el dedo pulgar a nivel de lo que es el epicóndilo y el olecráneo, que se sitúa en esta zona de aquí. Con el dos dedos se van a tocar las zonas, se van a palpar a ver si no se presenta alguna masa o alguna deformidad que no sea normal en esta zona del codo. ¿Se ve? No.
Como No. vemos, no existe ninguna masa, todo está normal. Ya. Para lo que es la palpación, también debemos decirle, mientras con el dedo índice y el dedo pulgar exploramos y palpamos, debemos de pedirle a la persona que realice los movimientos flexión y extensión para ver si al momento de realizar movimientos se puede palpar o se puede notar algo que no sea normal en esta zona. O si al momento de hacer la extensión o la flexión, la persona no presenta algún tipo de dolor. ¿Es algún dolor? No. Buenos días, mi nombre es Justin López y yo les voy a hablar de la exploración de la muñeca. Antes que nada voy a dar una pequeña introducción de qué es la muñeca. Se denomina muñeca al área anatómica que comprende los huesos del antebrazo y los huesos del carpo. ¿Cuáles serían los huesos del antebrazo? El cúbito y el radio. Y los huesos del carpo los tengo aquí, que los venimos estudiando desde nivelación, que viene siendo el escafoide, el semilunar, piramidal, el pisiforme, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Dicho eso, hice este dibujo que no soy tan buen dibujante, pero para que vean de dónde aparecen las articulaciones que comprende la muñeca, que serían 4, que viene siendo la articulación radiocubical, que esta viene en medio de lo que es el hueso del radio y el hueso del cúbito. La articulación radiocarpiana, que según la exposición pasada, los huesos del carpo se dividen en 2 líneas transversales. Esta articulación va a estar entre el hueso del radio y los huesos de la primera línea del carpo. La articulación intercarpeana. Esta articulación va a venir en medio de las 2 líneas transversales de los huesos del carpo. Y por último, la articulación carpo-metacarpiana, que esta es la articulación que va a estar entre la última línea de los huesos del carpo. Dicho esto, vamos a pasar con la inspección, movilidad, palpación y la exploración de fuerza de la muñeca. Ok, empezaremos con la inspección. En esta inspección vamos primero a ver si existe alguna coloración en la piel. Buscaremos algún tipo de eritema, alguna coloración blanquecina, cicatrices, algún edema o alguna herida. Por lo que se ve, el paciente no presenta ningún tipo de alguna patología o algo. Entonces, luego vamos a pedir al paciente que en esta mesa ponga sus 2 manos para ver las asimetrías y así comparar de que no ha sufrido alguna fractura de muñeca. Luego de esto pasaremos a la movilidad. En esta movilidad tenemos que tener en claro que la flexión de la muñeca va a tener un 60% de grado, la extensión otro 60%, en la flexión radial va a venir un 20% y en la flexión lunar un 30%. A continuación estos movimientos. Bien, entonces empezaremos con la movilidad de flexión. Para esto le pediremos al paciente que ponga su mano y que afuera de la mesa ponga su muñeca. Y empezaremos con la flexión hacia arriba. Aquí tiene que tener un grado de 60. Y la extensión para abajo, que también sería otro grado de 60. Luego, para la flexión radial, vamos a pedirle al paciente que ponga su mano en forma dorsal y que gire hacia la izquierda de este. Aquí tiene que tener un 20 grado de movilidad, y hacia la derecha, que viene siendo la flexión ulnar, que tiene que tener un 30 grados. A continuación empezaremos con la palpación. En la palpación tenemos que palpar las cosas blandas y ver si no hay alguna malformación. Bien, estamos en la zona dorsal, donde vamos a ver lo que es la estiloide radial, que es esta, y la estiloide ulnar, que es la parte de acá. Una vez que está todo bien, damos vuelta en la posición palmar de la mano a buscar el pulso cubital, que viene siendo este de aquí, y el pulso radial.
Luego, más adentro encontramos lo que es el flexor radial del carpo y el flexor palmar largo. Más hacia la parte ulnar encontramos lo que es el flexor ulnar del carpo. Entonces, una vez que palpemos todas estas partes, nos daremos cuenta de que el brazo del paciente está de manera correcta, sin ninguna patología. Y ahora vamos a pasar con la evaluación de fuerza muscular. Bien, para medir la evaluación de fuerza muscular, le dije a mi paciente que pusiera su mano como si fuéramos a aplicar una extensión o una flexión de muñeca, pero esta vez le puse una cuerda que tiene una fuerza que va a ser contradictoria a la que va a aplicar mi paciente. Entonces, dale cuando quieras. Ahora vamos a probarlo de la forma contraria. Vemos que mi paciente maneja esto de una forma correcta y no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces, muchísimas gracias y a continuación mi compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Maite Mero y voy a realizar la exploración clínica de manos y dedos. Pero antes voy a dar una breve introducción. La armazón ósea de la mano se compone de los metacarpianos y la de los dedos de las falanges. Los metacarpianos son 5 en total. Estos se van a articular proximalmente con los huesos de la segunda fila del carpo y distalmente con la primera falange de los dedos. Son de tipo condilo, con un cóndilo distal y una cavidad glenoidea. En nuestros dedos tenemos dos articulaciones interfalángicas que vendrían a ser la articulación interfalángica proximal y la distal, a excepción del dedo pulgar en donde solo encontramos una articulación interfalángica. Vamos a iniciar con el examen físico de manos y dedos, empezando por la inspección. Lo primero que vamos a hacer es observar la piel de las manos, tanto de la cara dorsal como de la cara palmar. Vamos a observar los relieves musculoesqueléticos de una y otra mano. Estoy aquí en forma comparativa, es decir, vamos a comparar la mano izquierda con la mano derecha para descartar cambios de coloración y la ausencia o no de deformidades, tumefacción o nodulaciones. La exploración de las estructuras de la mano se centra fundamentalmente en las articulaciones de los dedos, las cuales son susceptibles de enfermedades que causan deformidades, como por ejemplo la enfermedad de la artritis. Luego de haber realizado la inspección, vamos a proceder a explorar la movilidad, iniciando con la exploración de la flexión y extensión de todos los dedos. Para esto le vamos a pedir a la persona que cierre y abra su mano, es decir, que haga puño y que luego extienda sus dedos de la siguiente forma. Luego vamos a explorar lo que es la abducción y la aducción de los dedos, pidiéndole a la persona que separe los dedos y que luego los una fuertemente. Luego vamos a explorar lo que es la abducción y aducción del pulgar, utilizando otra técnica. Le vamos a indicar a la persona que separe su pulgar de la mano y que luego lo vuelva a unir de la siguiente forma. Luego vamos a explorar lo que es la oposición del pulgar y le vamos a indicar al sujeto que con su pulgar toque la punta de cada uno de los dedos de su mano de la siguiente forma. Una vez explorada la movilidad, vamos a proceder a realizar la palpación. Se palparán cuidadosamente todas y cada una de las articulaciones de la mano en busca de dolor. Con los dedos de la persona ligeramente flexionados, vamos a palpar las articulaciones metacarpofalángicas con la ayuda de nuestros dos dedos pulgares. De esta forma vamos a palpar
cada una de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos. Una vez palpadas estas articulaciones, procedemos a palpar lo que sería la interfalángica proximal. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar, de forma lateral y de forma dorsal y palmar. Así lo vamos a realizar con cada una de las articulaciones. Como ya lo había mencionado, es importante realizar la palpación porque de esta manera el paciente nos va a indicar si siente algún tipo de dolor. Una vez explorada la articulación interfalángica proximal, vamos a proceder a palpar lo que es la articulación interfalángica distal y lo vamos a hacer de la misma manera, es decir, con nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar, lateralmente, dorsal y palmar, con cada una de las articulaciones interfalángicas distales. Una vez exploradas todas las articulaciones, vamos a realizar lo que sería la evaluación de la fuerza muscular, empezando con la exploración de la fuerza de extensión de los dedos. Para esto le vamos a pedir al paciente que cierre su mano, es decir, que haga un puño, y luego nosotros vamos a proceder a colocar nuestra mano sobre el puño cerrado de la persona, de esta manera. Después de esto vamos a proceder a explorar lo que sería la fuerza de flexión. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros dedos sobre la cara palmar de los dedos del paciente, oponiéndose a que la mano se cierre de esta manera. Esto de aquí lo vamos a realizar con ambas manos. A continuación vamos a hablar lo que es la articulación de la cadera. La articulación de la cadera tiene una importancia peculiar por su situación profunda y su función de apoyo. Esta se encuentra recubierta por gruesos y potentes músculos, la cual es difícil percibir tumefacciones y deformidades. Por tratarse de una articulación de apoyo, suele ser asiento del proceso degenerativo como es la artrosis. Además, tiene un valor semiológico el estudio de la marcha. En la marcha podemos percibir dos tipos, como son marcha normal y la marcha Trem-de-Lebourg. En lo que respecta a la movilidad, en el examen físico de la cadera deben considerarse los siguientes movimientos activos, como son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación sobre su eje en rotación interna y rotación externa. Ahora vamos a ver un ejemplo con una persona, la cual se le recomienda que sea en un ambiente cómodo y no tenso. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que son los movimientos activos en la movilidad muscular. Como nombré anteriormente, son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación sobre su eje, como puede ser la rotación interna y la rotación externa. Como primer punto tenemos a la flexión. Esta es la aproximación del muslo al abdomen. El arco de movimiento es superior a los 120 grados. La extensión es el movimiento inverso, la cual alcanza los 15 grados. La abducción es la separación del muslo al eje del cuerpo. Como mínimo alcanza los 45 grados. La aducción es el movimiento inverso al anterior. Debe llegar a los 30 grados. En lo que respecta a la rotación sobre su eje, tenemos la rotación interna y externa. La rotación interna se dice que el arco de rotación interno debe ser en unos 30 grados y el arco de la rotación externa es normal a unos 40 grados. Se define la espina ilíaca anterosuperior y se palpa la inserción del sartorio y tensor de la fase de lata. Identifica la espina ilíaca anteroinferior y palpa la inserción del recto femoral.
Se palpa la inserción proximal de los aductores y aquí se observa si hay un dolor o alguna contractura. Se palpa la región peritrocantérica evaluando la presencia de dolor en la bursa trocantérica o en la inserción de la musculatura glútea media menor, luego glútea mayor y finalmente rotadores externos. Se identifica la espina ilíaca posterior-superior y la articulación sacroiliaca para la presencia de dolor. Ahora voy a explicar un ejemplo de la evaluación de la fuerza muscular de la cadera, en este caso la flexión y la extensión. El paciente intentará llevar su rodilla hasta el pecho. Esto quiere decir que es un nivel completado, ya que el paciente lo pudo realizar. En la evaluación de extensión de cadera y la fuerza muscular de los músculos extensores de esta, el paciente se ubica en decúbito prono. Indicamos el movimiento a realizar una extensión de cadera. Ponemos el ejemplo como el de la escala de Daniels, la cual es el aplicar la resistencia máxima más la gravedad a realizar el movimiento. Por ejemplo, la resistencia se pone en los gemelos y se pone en los isquiotibiales. Entonces el paciente intentará realizar el movimiento. Esto quiere decir que es un nivel completado, ya que el paciente pudo realizar este movimiento. Vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular de los músculos abductores, que son el glúteo medio y tensor de la fascia látea. Colocamos al paciente en cúbito lateral y le pedimos que lleve la pierna hacia arriba, completando el grado 3. Ya. Para realizar el grado 4 de resistencia, ponemos encima de la rodilla y vuelve a hacer el mismo movimiento. Ya. Para el grado 5 nos ubicamos en la parte del tobillo y vuelve a repetir el movimiento. Ya. Esto quiere decir que el paciente se encuentra bien, ya que puede realizar los movimientos que se le ha pedido. Ahora, para evaluar el grado 2, ponemos al paciente en posición del cúbito dorsal para trabajar un plano diferente y yo solamente acompaño el movimiento del abductor. Y así se realiza el grado 2. Ahora vamos a evaluar la fuerza muscular de la aducción. Ponemos al paciente en cúbito lateral y la extremidad a realizar debe estar debajo de la superior. En el ejercicio el paciente deberá hacer una aducción de cadera aproximando la pierna inferior a la pierna superior. Ahí le haré resistencia en la cara interna del muslo en dirección contraria al movimiento que realiza el paciente en aducción. Bien, mi nombre es Edwin López y voy a intentar hacer una exploración clínica de la rodilla. Esta exploración clínica se puede hacer más fácil cuando la persona está sentada con las caderas y las rodillas flexionadas, aunque esta exploración también se puede hacer si la persona está acostada. Se tiene que colocar al paciente en una camilla en decúbito supino. Ahora vamos a buscar lesiones cutáneas y heridas quirúrgicas previas. Vamos a observar si existe un aumento en el fondo del saco rotuliano, que viene siendo un signo de derrame articular. Vamos a buscar alteraciones en el eje, ya sea un genuvalgo o un genuvaro. La rodilla debe tener un valgo ligero, que es un ángulo abierto de 175 grados. Si tiene un ángulo menor a 175 grados, se lo vamos a denominar genuvalgo. Y si tiene un ángulo mayor a 175 grados, lo vamos a denominar genuvaro. Aquí buscaremos cambio de temperatura, que junto con el cambio de temperatura y cambio de color y de rubor son signos de infección. Choque rotuliano. Con una mano se presiona desde arriba el saco rotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur. Si la rótula bota, eso quiere decir que es un signo de derrame articular. En movimientos tenemos que en extensión máxima puede llegar entre los 5 y 10 grados. Y en flexión puede llegar entre los 120 y los 130 grados.
Exploración del tobillo. El examen para explorar el tobillo empieza por la inspección. Observamos el contorno de ambos tobillos para descartar la posibilidad de alguna inflamación o deformidad, la cual inicia con la evaluación de la marcha del paciente en descalzo. Observamos al paciente mientras camina, pero solo si no hay una lesión grave que pueda agravarse o complicarse al cargar el peso. Identificando las distintas fases de esta: ataque del talón, apoyo plantar, media estancia o medio apoyo, despegue del talón, despegue de los dedos. Estas deben ser armónicas y sin claudicación. El paciente se encuentra de pies con rodillas extendidas. Se evalúa el tendón de Aquiles, los malleolos, eminencias óseas, cabeza del peroné. Como segundo punto se evalúa lo que es la movilidad. Esta articulación es una trocleartrosis, por lo que los movimientos casi exclusivos son de flexión y extensión. Para evaluar la dorsiflexión del tobillo, le pedimos a la persona que doble dirigiendo los dedos hacia la rodilla. Para la exploración de la flexión plantar, en la siguiente foto observamos al sujeto punteando los dedos. Para la inversión se le pide al sujeto que gire la planta del pie hacia adentro. Para la eversión del tobillo, la persona gira la planta del pie hacia afuera. Como tercer punto tenemos la palpación. Este se hace con la finalidad de reconocer la existencia de consistencias pantanosas, mayor volumen o puntos sensibles. Recorremos al tendón de Aquiles en busca de nódulos o puntos sensibles. Aprovechamos para palpar el pulso tibial posterior situado ligeramente por debajo detrás del malleolo tibial. Evaluación de la fuerza muscular. Aquí se evalúa la resistencia a la dorsiflexión, a la flexión plantar, a la eversión y la inversión. Buen día, quien les habla es Jocelyn Lucas y el tema a tratar es sobre el examen físico del pie. El examen físico del pie tiene gran importancia ya que es el órgano de sustentación de todo el cuerpo y su importancia es primordial para la marcha. En la inspección lo que haremos es revisar si existen alteraciones que lo apartan de su morfología normal. Para ello inspeccionaremos la integridad de su piel, su arco longitudinal, edemas y lesiones, también deformidades como el ius valgus del dedo gordo y deformidades del dedo del pie de martillo en los otros dedos. También inspeccionaremos por entre y debajo de los dedos para revisar lesiones y llagas que el paciente no advirtió. En el caso del ius valgus o juanete, esta es una protuberancia ósea que se forma en la articulación de la base del dedo gordo del pie y se forma cuando el dedo gordo del pie se desplaza hacia el próximo de esta manera. Los zapatos apretados, la tensión de los pies y la artritis suelen ser causas, y en los otros dedos puede provocarse lo que es conocido como el dedo de martillo, que esta se caracteriza por una curvatura normal en la articulación media, de esta manera. Su tratamiento incluye cambiar los zapatos, colocar almohadillas en los pies y tomar analgésicos. En las deformidades más comunes que podremos encontrar en el arco plantar sería lo que es el pie plano y el pie cabo. Bueno, el pie plano consiste en la pérdida de la altura de la bóveda plantar normal, lo que provoca un aumento en la superficie del contacto del pie con el suelo. Y este pie puede diagnosticarse simplemente observando el pie, en el que se comprueba la desaparición del arco interno o mediante huellas plantares. En el caso del pie cabo, bueno, ese se caracteriza porque la altura de la bóveda plantar es excesiva, y para el adecuado diagnóstico de esta anomalía se utiliza el estudio de la huella plantar. Otro punto clave también era la inspección de los zapatos del paciente para ver si hay patrones de desgastes anormales y asimétricos,
para identificar tensiones que atribuyan anormalidades como la artrosis. En la palpación palparemos el pie suavemente para detectar calor e hinchazón sutil. Evaluaremos la sensibilidad táctil ligera en la parte superior del primer espacio interdigital palmar y en la cara lateral del pie. Revisaremos los pulsos pedio-dorsal en la parte anterior del pie y el pulso tibial posterior por detrás del maléolo medial. Buscaremos dolor a la palpación. Pulsaremos con un dedo y comenzaremos con una palpación ligera para minimizar la ansiedad del paciente. Primero los huesos y las articulaciones metatarsianas, incluyendo la cabeza del quinto metatarsiano, que es otro sitio común de fractura. También entre los espacios de las cabezas de los metatarsianos. Y la articulación del tarso metatarsiano, palpamos los huesos del tarso y en particular el navicular, que es otro sitio común de fractura del pie. Si los pacientes tienen dolor en el talón después de una lesión, evaluaremos la sensibilidad ubicando el talón en una mano y apretamos. Evaluaremos el rango de movimiento pasivo en flexión dorsal y flexión plantar. En eversión aseguramos el talón y en la inversión rotamos el talón hacia adentro. Observaremos al paciente de pie para identificar el colapso del arco longitudinal en el pie plano o pie cabo. Observaremos al paciente de atrás mientras está de pie sobre los dedos de los pies. Se evalúa la contracción del gastrocnemio, el grado de inversión del talón, la altura del arco del pie y el grado de simetría lateral. En este caso, la paciente no presentó ningún tipo de alteración en su morfología normal. No presentó dolor a la palpación, su integridad de la piel es normal. No observamos fracturas ni deformidades en su arco longitudinal. No es un arco alto y tampoco es un pie plano, por lo que podemos decir que es un arco de pie normal.